Era un corto muy ambicioso, tenía muchas locaciones, estaba caro, la verdad era un corto caro por este número de locaciones y que además tenían que ser como muy saturadas. La estética general es como, pues esta cosa medio clichetera mexicana, como entre de pueblo y de barrio. Un día teníamos que producir la cantina y pues ya teníamos el permiso, no sé qué, llegamos, íbamos a sacar sus horribles equipales para meter unas sillas más bonitas. Y entonces, pues bueno, fue toda una hazaña llevar ahí como 40 sillas y eso. Y al final no terminamos tirando ahí porque les dio mucho miedo cuando empezamos a quitar sus cuadros y eso. Y no, pues se asustaron y nos corrieron muchísimo. Y ya, lo terminamos haciendo en el Bar Hill, recuerdo. Creo que fue un acierto involuntario porque el Bar Hill es mucho más pintoresco. Y esa escena me parece la más lograda del corto. Se buscaba, digamos, hacer un poco invisible la cámara. Si se logró, no sé, pero ese era el intento. Una muy complicada fue la que se hizo en donde es la fiesta, donde reciben a Carmelo después de su viaje. Fue muy complicado porque era un espacio muy amplio. Bueno, para mí, desde mi corta experiencia, era un espacio muy amplio y como era una cámara que prácticamente hacía, digamos, una especie de plano secuencia porque era uno seguirlo de espaldas y el otro era seguirlo de frente, de repente eran como miles de sombras y luz que yo no visualicé que se fuera a ver como se veía y sí fue muy angustiante como tratar de acomodar esos aspectos porque eran luces grandes que no se podían mover fácilmente porque muchas de ellas ya estaban montadas en andamios. Entonces al final fue como resolver cómo se planeó y sobre eso hacer que se viera como lo mejor posible. Seguimos conversando con Arturo Muñoz sobre su película Carmelo Peregrino. Ahora sí lo dije bien, Arturo. Muy bien. Y llegamos a un aspecto de tu película que me parece que para ti fue muy placentero, finalmente, por tu especialidad que es lo visual, la fotografía, el arte. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus fuentes de inspiración por este lado, por el lado del diseño de arte en general y por el lado de la fotografía? Pues del diseño de arte fue algunas fotos que yo tenía de los lugares que había visitado, que me parecían muy pintorescas. No había así como una película así en específico, pero en fotografía sí queríamos que la cámara se sintiera como la película de Luchador. Que fuera siempre atrás del personaje y que lo acompañara y que fuera... yo quería que el espectador se sintiera un poco como si viniera acompañando a Carmelo. Estamos viendo imágenes de... Como si viniera acompañando a Carmelo. Y creo que se logra, sobre todo en la ciudad, quería que pasara eso, como que venimos con él peregrinando. Y esto de llevar cargando la cámara, no ponerla en un tripié, en ningún soporte, etcétera, ¿no vuelve más complejo el rodaje? En unas cosas sí lo vuelve más complejo. Tienes que estar más concentrado en algunos de los técnicos y eso, pero a mí me gusta porque, o sea, no teníamos marcas nosotros, entonces me gustaba que los actores vienen caminando y había conversaciones y lo seguimos, que se desarrollaran las cosas, también porque era un corto largo, entonces tampoco podíamos hacer como que muchos tiros, entonces siempre poníamos la cámara o veníamos acompañando las escenas, hay escenas que son un solo plano y la que sigue. Entonces era complejo, pero creo que ayudaba en esta idea de acompañar todo el tiempo al personaje. ¿Qué otros lineamientos, digamos, tenías tú con tu director de fotografía en cuanto a lo que buscaban a nivel visual? Los lineamientos, unas eran cuestiones técnicas, sobre todo en la ciudad. Yo le decía a Olivia que, y ella también estaba de acuerdo, que no tendríamos que tener así como los rebotes y como mucho equipo también para no llamar mucho la atención de la gente. Entonces, por lo mismo que no teníamos dinero para llenar la calle de extras. Entonces, esa era una. Y aparte yo quería que se sintiera como muy natural toda la foto hasta llegar a la fiesta. O sea, como que si el espectador dice, o sea, hay algo nuevo, algo que brilla, ¿no? Que era la fiesta donde la hija se
se sanó y está ya curada. Tienes por ahí un momento también con fuegos artificiales. ¿Eso fue insertado electrónicamente o es parte de la fotografía en directo? No, ahí fue en la directo. escena? De hecho, nomás teníamos como, creo que eran 4 cuetones y ya le dije, se iban al otro lado de la carretera y pues ahora sí que cada cuetón lo filmamos y que al final quedaron muy bien, ¿no? Pero sí era difícil, ¿no? Porque no sabías si iban a ir más arriba o si no se iban a ver, pero quedaron bien y 4 Filmaste tiros. en 16 milímetros. Sí, en Super 16 16 milímetros y... Y tenías la película limitada. Sí, nomás teníamos como, al final fueron creo que 7 latas de 10 minutos, de 70 minutos teníamos para ¿Qué te filmar. da eso en términos de filmación? Es decir, ¿cuántas oportunidades tienes de repetir una escena? Pues depende de la escena, como algunas eran escenas largas, era una toma. Por escena larga te refieres a que no tenías cortes y que era como una especie de esto que llaman plano secuencia. Un tipo plano secuencia, pero era un plano lo hacíamos, o sea, con extras un plano. Y ya si era una escena un poco más compleja, sí podíamos tener 2, pero 3 creo que no hicimos ninguna escena, ningún plano. Estos planos largos, ¿cuál fue el que resultó más difícil de trabajar en términos de coordinar a la cámara con los actores, con el ambiente de luz, etcétera? Sin duda la fiesta, porque pues eran muchos extras y luego tenía que coincidir, venía un burro caminando y que no estorbara la cámara y que las sombras y las luces, o sea, sí era súper difícil eso y veníamos a el foco y que luego aparece por acá otro mono y que unos niños corriendo, eso sí, toda la fiesta sí fue difícil de coordinar. Arturo, tenemos poco tiempo para terminar este bloque, pero te quiero hacer una pregunta. Decía Cristian, hablaba de una estética y respecto al diseño de arte. ¿Cuál definirías que es esa estética de Carmelo Peregrino? Pues, o sea, no sé si tengo un nombre así, pero pues que mexicana, así, que se sintiera como el color, o sea, esta onda como muy fanática, que es como muy cargada. Siempre se trabajó y se buscó en que todas las cosas estuvieran así como muy pintorescas. Muy bien, Arturo, pues vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento para seguir hablando de Carmelo Peregrino.